en el periodismo están, usted sabe, íntimamente relacionadas. Nos acompaña hoy día la recientemente galardonada como Premio Nacional de Periodismo 2023, Patricia Stambuk Mayorga, además, como decíamos ya al inicio, escritora, periodista, académica chilena, reconocida además por su trayectoria en el ámbito de las letras. ¿Cómo está, Patricia? Gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ti, Armando, por este programa. No son comunes los programas dedicados a la cultura, así que hay que felicitarlos y agradecer que algunos la consideren para participar en ellos. No, y nosotros encantados también de hablar con Patricia Stambuk, que además, como decíamos, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Periodismo. Partamos por ahí, partamos por lo más reciente. ¿Cómo recibió esta, bueno, la nominación? En 2019 creo que igual la habían nominado, pero ahora este 2023 ya la galardonaron como Premio Nacional. Exacto, las mismas dos universidades. Bueno, estas son de pronto carreras largas, ¿eh? Pensemos que el otro día conversábamos con Mónica González, que la sacó antes que Ascanio Cavallo en el 2017, y en el 2019 cuando yo postulé, y ella se había presentado 6 veces, así que mi récord no está mal. A la segunda resultó. La presentación, en mi caso, la hicieron las mismas dos universidades que me presentaban en 2019. En 2021, la verdad es que no me entusiasmé por participar y no acepté la idea de ir, y ahora sí volví a aceptar la postulación. Y fue exitosa. Mira, una gran noticia. Me pilló viajando por la carretera cuando venía manejando sola, como suele ocurrir desde el sur hacia mi ciudad de Viña del Mar. Me llamó el ministro, y el ministro Cataldo me dio la noticia y luego los jurados me saludaron. Y bueno, imagínate, es un tremendo honor, o sea, uno no puede decir otra cosa, es lo máximo a lo que puedes aspirar en la profesión. Bueno, hablemos de la profesión, o de antes de la profesión, mejor dicho. ¿Cómo llega Patricia Stambuk a estudiar periodismo? ¿Cómo llega a la Universidad de Chile y titularse a pocos meses de el golpe de Estado? De hecho, que este año se conmemoran 50 años. ¿Cómo fue todo ese tiempo de llegar primero, decidirse por periodismo y luego titularse, comenzar a trabajar? Es que te contaré, Armando, que primero no me decidí por periodismo, primero fui a Derecho, aún sabiendo que hasta en casa me decían que tenía pasta de periodista, porque me habían visto tomando fotos a un presidente con mucho desparpajo, ¿no? Y cuando tenía apenas 15 años, todavía estaba en el colegio. Llegué muy temprano a la universidad, a los 16 años, cuando estaba terminando el año, no alcancé a dar los exámenes en Derecho de la Universidad de Chile, en su sede de Pío Nono, y tuve que viajar a Punta Arenas por una operación a la base de la columna de un quiste, ¿no? Y eso me permitió hacer un giro, no sé, de pronto uno hace las cosas por intuición, ¿no? O yo no me sentí tan adaptada en Derecho ni tan feliz, a pesar de que llevaba buenas notas y todo, y ahí me decidí a entrar a periodismo. Te advierto que entré a periodismo con más puntaje que a Derecho. Era una carrera altamente solicitada y para la que se necesitaba un muy buen puntaje de la prueba de aptitud. Y así fue como comenzaron las cosas, ¿no? Tempranamente, ya al segundo año, yo ya en periodismo, yo ya estaba escribiendo el libro de Violeta Parra. Vale decir, mi carrera del periodismo literario empezó muy tempranamente en la universidad. En la universidad, y que era lo que aliento yo o alentaba yo a mis alumnos a hacer, a los alumnos que tuve en la Escuela de Periodismo de la Católica de Valparaíso. Y hablemos de hecho del libro, creo que es del 72, ¿no? ¿Por qué interesarse por Violeta Parra a poco tiempo de que ella falleció en el 67, pero ¿qué motivó a Patricia Stambuk a escribir sobre Violeta Parra? Yo creo que fuimos intuitivas, certeras, en dimensionar la importancia que ella tenía en el folclore, que no estaba tan clara en ese momento, porque en los presentes de las personas y de las grandes figuras, primero se confunden otras emociones, si ella era así, si ella era así, si fracasó con la carpa de la reina, si la carpa de la reina tenía problemas, si no iba a público. Toda esa coyuntura que vive cada ser humano de pronto genera una confusión y no se ve claramente cuál es su verdadera dimensión. Esto le ha pasado a mucha gente y a Violeta también. Bueno, cuando ella se suicida, ¿no? Y fue una tremenda conmoción, pero no creo que hasta ese momento haya habido una reflexión cabal de qué rol tendría ella en el futuro
en nuestra memoria cultural del folclore chileno, de la música y de la investigación, porque no solamente fue una cantautora, ¿no? Fue una investigadora. Y la vimos así con esa fuerza y la elegimos como mujer en un momento que todavía no llegábamos a estos niveles en que se hace una discriminación positiva, ¿no? En forma espontánea y natural vimos que ella tenía más fuerza que varios varones que estaban muy nombrados en el folclore y que tenían en ese momento, al parecer, más importancia que ella. La verdad es que todos ellos terminaron teniendo mucha importancia, pero menor que ella. La dimensión de la Violeta, tú ya la ves como es en la historia de la cultura de nuestro país. Y no solamente en nuestro país, latinoamericana y mundial, es una figura que se proyectó. Así que yo diría que estábamos en un seminario y la decisión la tomamos nosotros, dos estudiantes, dos Patricias, Patricia Bravo, ya fallecida, y yo, de dedicarnos a investigar sobre su vida. Y rearmamos su vida en una versión polifónica que es con muchas voces, que es muy novedosa, ¿no? Realmente yo creo que es pionera en Latinoamérica de reconstruir una historia, y no solo en Latinoamérica, de reconstruir una historia con distintas voces, una forma de enfrentar la biografía completamente diferente. Bueno, Patricia Stambuk tiene varios hitos como nuestro programa. Primero, haber escrito una de las primeras biografías, si no la primera de Violeta Parra, ser también la primera integrante de la Real Academia de la Lengua desde 1700 y algo, eh, ser también una pionera en escribir sobre los pueblos indígenas originarios de Magallanes. Y me gustaría hablar de esto último, la relación de usted, Patricia, con Magallanes y con los pueblos originarios. ¿Cómo ha sido eso? A ver, tú dices ser la primera. Efectivamente, lo que he hecho y que era hasta el momento no realizado, era permitir que la voz de los pueblos se comunicara directamente con el público lector a través de los libros, que es el soporte material que en mi caso yo utilizo. Porque sí había personas que se habían dedicado a los estudios en la historiografía, hay muchos casos de investigaciones universitarias, etcétera, pero lo que no había era justamente que solamente había un caso en la historiografía chilena, que es el de Pascual Coño, un cacique mapuche, entrevistado por un jesuita en un libro extraordinario sin parangón. Eh, lo que no había era eso justamente, permitir que la voz de los miembros de esos pueblos originarios estuviera plasmada y no interpretada, ¿no? Que uno se esfumara, por así decir, de la historia y del relato en todo lo posible para que esa voz fuera directamente, y es lo que ocurre en el libro Rosa Yagán. Yo andaba en busca de los temas de identidad. Yo soy hija de un inmigrante croata que llegó a los 16 años a Punta Arenas, y eso me marcó mucho, puesto que pensaba que si bien había una colonización pionera que era muy celebrada, había muchos más antes, 8 millones de años, 8.000 años antes, perdón, y eso no era reconocido, no era advertido, no era valorado, ¿no? Y no nos rozábamos con aquellos que habían sido los primeros habitantes del territorio, los primeros forjadores de la cultura en el territorio. No los visualizábamos, estábamos encerrados en una burbuja y a ellos los dejábamos en otra, ¿no? Y eso es lo que me llevó entonces a este contacto personal, en querer eh, conocerlos, vivir de cerca sus experiencias, sus emociones personales, y a través de sus historias personales reconstruir la historia de sus grupos, de sus pueblos. Bueno, hacía mención Patricia a Rosa Yagán, que es este el libro de memorias, ¿no es cierto?, de los últimos Yaganes. De hecho, hay un titular del diario La Segunda, donde usted dijo, las etnias del país deben estar representadas en todos los actos oficiales. Sí. ¿Qué pasó después de la primera convención? Porque ahí parece que hubo un quiebre. Había un avance, pero parece que hubo un quiebre. ¿Qué le parece todo eso que generó también esta discusión con los pueblos indígenas a favor y en contra, con todo el tema de fondo también? Sí, es que yo creo que se avanzó en el sentido de sensibilizar respecto al tema, pero la orientación que fue teniendo en el curso del avance del proceso constitucional fue equívoco y hasta molesto para muchas personas, ¿no? En el sentido de querer llegar a tener
las mismas condiciones de vida y de oportunidades, si éramos de uno u otro sector, de una u otra etnia, etcétera, nos ponía en una situación un poco compleja, o sea, que aparecía como que los que no pertenecían o pertenecíamos a los pueblos originarios teníamos menos derechos que los pueblos originarios. Fue planteado de una forma, mira, bueno, echando a aprender se aprende, echando a aprender se aprende. Estamos mejor que antes. Piensa, Armando, en todo lo que fue la tremenda discriminación, en todo lo que fue la tremenda agresión, los etnocidios y genocidios, según han calificado los expertos, los casos, sobre todo en nuestros grupos australes, los enfrentamientos desde los tiempos de la colonia entre mapuches y españoles, y de allí en adelante una historia interminable que muchos se han ocupado de relatar en forma maravillosamente bien. Entonces, el momento es mejor que en el pasado, pero no es perfecto. No es perfecto porque nos falta todavía, ya en la vida civil que no tiene que ver con los pueblos originarios, nos falta tanto, con mayor razón nos falta en culturas que cuesta que el no indígena las comprenda y las acepte. Entonces ahí viene la descalificación, no, ellos son así, ellos son asá, pero ellos son distintos. Ese pueblo es distinto al mío, el francés es distinto al español y se comprende eso. El español es distinto al italiano y se comprende. Las historias son distintas, las costumbres y en este caso las cosmovisiones, todo es diferente. El aceptar esa diversidad es algo que nos ha costado muchísimo como país. Lo diverso, lo distinto, el respeto al otro. Ya ves lo que pasa en política. O sea, en un solo partido realmente se fagocitan, se autodestruyen. Bueno, eso es lo que pasa en sociedades como las nuestras. No sé si hay algunas que sean más apacibles. Bueno, y a propósito de Punta Arenas, Magallanes siempre ha tenido históricamente por así decirlo, algo propio. Es decir, tiene también, obviamente es parte de Chile, pero tiene algo propio que lo hace característico. Es el cruce de identidades, de nacionalidades. ¿Por qué también Magallanes tiene su propia historia y no ha perdido identidad, por así decirlo? Yo te voy a decir por qué. Porque es isla. Yo tengo de alguna manera una islitis, digo, porque en mi vida todo tiene que ver con islas. Soy hija de un padre que nació en una isla en el Adriático. Los Yaganes están en la isla de Navarino, los Cernam están en Tierra del Fuego, que es una isla, y Magallanes, aunque no lo es eh, geográficamente, lo es en la realidad, ha estado aislado para comunicarse por vía terrestre con el resto del país, y entonces ese aislamiento es al otro, no te nombré la isla de Pascua, Rapa Nui, que es mi otro frente, ¿no? Ese aislamiento produce una mirada hacia adentro, y esa mirada hacia adentro acentúa las características del grupo humano que vive allí, ¿no? Y eso pasa, en la mayoría de las citas pasa. Mira, la isla de Cuba fue mi primera inspiradora, pero por un autor que tiene 3 libros maravillosos, ¿no? Y ese fue mi primer inspirador dentro de lo que es el tipo de periodismo que yo fui desarrollando, o sea, otra isla, y allí entonces hay una obra que se llama La canción de Rachel, en que la cantante Rachel dice, no hay una isla como la mía, esta es una isla maravillosa, y ahí tú entiendes que el isleño tiene esa mirada, ¿ah? Y de alguna manera el patriotismo del chileno, que está un poco averiado últimamente, pero en fin, el patriotismo del chileno tiene que ver también con esa cordillera que nos tiene comprimidos y aislados, ¿no? O nos tuvo históricamente, a pesar de todas las conexiones que, no obstante las dificultades geográficas, ocurrían. Entonces yo creo que fundamentalmente es el sentimiento de ser diferentes, pero en lo positivo. Yo no soy el otro, yo soy yo, esta es mi historia, esta es mi cultura, este es mi territorio. Así nos relacionamos nosotros. Y ahí viene la bandera, el lanzarse al estrecho de Magallanes, porque las aguas son frías, pero son mías y yo me empodero en esto. No, es muy hermoso. Es realmente, ese es el sentimiento del chilote, ¿no? Este es otro de mis ancestros, por el lado de la isla de Chiloé. Te das cuenta que tengo islas por todos lados. Entonces lo entiendo muy bien esa característica del isleño. Mirarse hacia adentro, reconocerse entre ellos, tener una mayor solidez
en el aspecto identitario, que bueno, Santiago, ¿qué es? Santiago es una suma de regiones. Han confluido todas las regiones y te dicen, nací en Santiago. ¿Sí? ¿Dónde nacieron tus abuelos? Ah, mis abuelos están enterrados en Valparaíso. Ah, no, bueno, es que mi mamá sí es de Mulchen. Ah, no, mi papá nació en La Serena. Es realmente el surtido para Caldillo, que es Santiago, resume muchas identidades, y el tema es buscar la identidad de Santiago. Es difícil, es más difícil. ¿Y cómo fue trabajar? Bueno, ¿cuánto influyó este concepto de isla trabajando en medios como La Prensa Austral, que es uno de los diarios más importantes de Magallanes, Polar, que también es una radio muy importante, TVN, que tiene una de las primeras señales afuera de Santiago, fue en Punta Arenas? ¿Cómo influyó esa isla, concepción de isla, en el periodismo en Magallanes? Yo creo que fue lo que me llevó probablemente a la investigación, el mirarse hacia adentro, el desear, no mirar tanto hacia afuera. Se dice, nosotros estamos en el extremo sur, por lo tanto todo lo está hacia el norte, ¿ah? Y siempre las culturas como que miran hacia el norte, ¿ah? Pero nosotros nos miramos a nosotros mismos y es centrarse. Yo recuerdo haber hecho estudios sobre arquitectura, estudios sobre sociología, etcétera, porque era en las ansias de tener una explicación para tu propia región. Allí ves lo que hizo Mateo Martins, el historiador, o sea, tiene una obra enorme, solamente fundada en el tema regional. Ahí tienes lo que está pasando en la isla de Pascua, que tú dices una isla de 180 kilómetros cuadrados y no terminan de salir libros, libros y libros, y siempre hay temas, ¿no? Siempre hay temas. Espera un poquito ahí. Sí, desde que Patricia tiene una mascota y un pequeño integrante de la familia. Vamos a esperar que pase la pataleta. Déjame ir a ver. Estamos conversando con Patricia Stambuk, que es Premio Nacional de Periodismo 2023. Tiene una larga trayectoria además representando a nuestro país, no solo desde Magallanes hacia el resto de Chile, sino también porque ella es o ha sido nombrada una de las integrantes de la RAE, la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, de origen magallánico y además, como decíamos hoy día, nuestra invitada. Eh, Mira, yo no sé si vamos a solucionar definitivamente el tema del poquito, pero reanudemos, retomemos. claro, hablemos de ahora ya de algo más, no sé si tan reciente, pero sí algo que ha marcado y que lo mencionábamos al inicio, esto de haber sido desde 1714, si no me equivoco, que crearon la RAE, llevar a una mujer a ser integrante de la RAE y además una chilena. ¿Cómo No, fue pero eso? ¿Cómo? mira, es que a ver, en la Academia Chilena de la Lengua, mi particularidad es ser todavía la única periodista chilena de número. Y la gracia es que sea una periodista de regiones. No quiere decir que no haya otros periodistas, somos tres en estos momentos periodistas de número: Abraham Santibáñez, Ascanio Cavallo y yo. Y maravillosamente los tres somos Premio Nacional de Periodismo. Ellos en años anteriores, Ascanio fue mi antecesor el año 2021. Entonces, nosotros formamos parte de la Asociación de Academias de la Lengua de toda Latinoamérica, de todas las hablas en castellano y en español, y la Real Academia está en Madrid, y es nuestra madre, por así decirlo. Pero en la Real Academia también había mujeres, o sea, yo no soy la única mujer, había mujeres muy pocas, y nuestra academia, la de la lengua en Chile, es una de las que tiene más miembros femeninos, lo cual es bastante digno de celebrar. Entonces, eso es lo particular, ¿no? Que podría haberse pensado que una periodista de Santiago hubiera ingresado antes que yo, pero no fue así. Yo en realidad entré como miembro correspondiente. Los miembros correspondientes son los que están en las regiones, ¿no? Y yo vivo en Viña del Mar, por lo tanto era miembro correspondiente por Viña del Mar. A los 2 años decidieron darme el honor de ser miembro del número. Tú sabes que somos muy pocas personas, somos una treintena de personas, así que es un tremendo honor pertenecer a la academia. Y ahí nos toca trabajar bastante, en diccionarios, colaborando en diccionarios psicográficos. Ahora estamos en un diccionario fraseológico de frases típicas chilenas,
tenemos 3.000 frases, hay que recopilar más desde las regiones. Yo coopero bastante con las de Valparaíso, las de Magallanes, las de Coyhaique, y así. Hay muchas tareas que hacer. Ahora queremos hacer incluso un concurso ortográfico. Mira que hace falta tremendamente. Tú te llegas a reír porque es que uno lee las redes y dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo tan mal? ¿Ah? Y no son niños, ¿no? Son adultos y adultos cultos además. Y sin embargo, la falta de lectura, la falta de cuidado y de quizás qué más nos ha llevado a escribir muy mal. De hecho, leí por ahí, corrígeme si me equivoco, le preguntaron hace un tiempo atrás sobre el TODES, que también generó Sí, una polémica ahí. sí, no, pero entonces mira, yo pienso que lo que logran estas polémicas es sensibilizar a la gente de que debe ser tolerante, pero de allí a que cambiemos el idioma de una manera que es imposible sostener, hay muchos no pasos, hay kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Tendría que el todo es imponerse en un lapso razonable de tiempo para que fuera considerado posible y no tendríamos cómo nosotros negarnos. No, no debe ser, porque hay palabras que han ido entrando y que van siendo aceptadas, los anglicismos que van siendo aceptados. La Real Academia, las academias en general no son cerradas, nosotros mismos como academia tenemos que informar a quienes confeccionan los diccionarios cuáles son las palabras que en Chile se están usando, qué interpretación se le da a determinada palabra. Entonces ahí se pone la marca. En Chile tal palabra significa, qué sé yo, por ejemplo, guarisnaque, por decir algo. Guarisnaque en Chile se usa en Chile. Otra palabra, esto en Argentina y en Colombia. Esas son las marcas. Todo ese trabajo hay que hacerlo desde las academias. Pero el TODES, claro, el TODES no solucionaba nada, excepto, creo, lo que digo, crear sensibilidad. Y yo creo que en Chile hay más tolerancia ahora a la diversidad sexual. Hay más tolerancia al otro que tiene derecho a tener una vida privada de acuerdo a sus tendencias, a sus orientaciones, a su gusto, ¿no? Ya no hay esa persecución horrorosa que hace no tantas décadas se hacía. Hablemos de libros. Uno que también tuvo muchas repercusiones, que apareció en varios medios, fue este de El farero, el fin del mundo. Sí, Y fue interesante porque, bueno, trae de nuevo la isla, trae Magallanes de nuevo a la palestra, pero ahora con un libro muy, muy bien pensado, muy desarrollado. ¿Cómo fue eso? Sé que está inspirado en la vida de José Raúl Rodríguez, ¿o no? sí, sí. ¿Cómo se dio? Fíjate que te contaré que casi siempre soy yo la que busco los temas. Este tema llegó a mi encuentro. Eh, el yerno de José, en una ocasión que yo estaba presentando un libro sobre Rapa Nui en la Católica de Valparaíso, se acercó y me dijo: usted de Magallanes, mi suegro y yo hemos leído sus libros y nosotros creemos que la historia de José, que es muy interesante, que se desarrolla en el estrecho Magallanes donde usted debiera escribirla. Bueno, pasó el tiempo y yo no hice nada porque estaba en otras cosas, en otras urgencias, en otras tareas, pero pasados ya, de vez en cuando Mark, así se llama el yerno, me escribía y me decía: recuerdo lo que le dije yo, que mi suegro, bueno, hasta que empieza la cuarentena y me llega un mensaje de él. Y yo le respondo esta vez y le digo: podría ser, pero ¿cómo lo hacemos? Si no, ni yo puedo arriesgarlo a él con su edad, ni él va a querer arriesgarme a mí, no podemos vernos. Entonces le pregunté si se le ocurría, que yo en ese momento ya llevaba 2 años de la más intensa vida por Zoom que jamás me había imaginado. O sea, no parar, era impresionante, de la mañana a la noche y por los más diversos motivos. Ninguno era familiar o amistoso, todos eran profesionales, el Congreso tanto, porque hubo una tremenda efervescencia con la comunicación telemática. Bueno, de manera que le dije si él podría apoyar a José en esto, que no tenía el conocimiento de cómo se realizaba, y él me dijo que sí, que vivía cerca y que él lo iba a apoyar. Y así fue como empezamos y desarrollamos toda la investigación estrictamente por Zoom, que fue una experiencia completamente nueva para mí, completamente nueva, y no dejamos ni de emocionarnos, ni dejamos de vincularnos con afecto, como suelo vincularme yo con mis fuentes primarias. Yo diría que sí cumplió plenamente lo telemático su objetivo. Y así se desarrolló esta historia, que a mí me interesaba mucho destacar porque el estrecho de Magallanes y su
el paso de los europeos y su existencia y lo que significó ese paso de Magallanes por nuestro estrecho, nuestro gran canal bioceánico, para la historia, para la geografía, para toda la humanidad, es el único hecho, aparte del terremoto ese grado 9, no sé cuánto, 9,8, que nos ha puesto a nosotros la historia universal. Nos puso para siempre la historia universal, o sea, ese paso por el estrecho está en la historia universal. No hay lugar donde no queda registrado y no tiene en la cartografía, por ejemplo, el desarrollo de la cartografía, que era tan intuitiva, tan maravillosamente intuitiva por los sabios europeos, que bueno, se consolida con el paso de Magallanes. Y pensando en eso, entonces, que ya este hombre ha estado en todos los faros, desde el faro de la entrada oriental hasta la boca occidental. En la década del 60, donde todo era, en ese mediado del siglo XX, que nos parece tan cercano, pero todo era mucho más sacrificado, no se compara con lo de hoy. Y así fue entonces que quise retratar esa historia. Y la historia, bueno, no sé si lo has leído tú, pero roza todos los sucesos políticos de Chile ocurridos en esa etapa. El golpe de Estado, la cuasi guerra con Argentina en el 78, el papel de Chile, el controvertido papel de Chile en la guerra de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina, y todo el proceso posterior que siguió después del 73, etcétera. Entonces ahí esa mirada es muy interesante, o sea, cómo se informa alguien en un faro en el islote Evangelista y hay otra isla, que espero visitar pronto, te contaré, Armando. Espero visitarlo pronto. Allí estoy solicitando a la Armada que me embarquen, porque no he perdido mi alma de reportera. Uno es tan realista que cuesta escribir sobre lo que no conozco. Entonces tuve que escribir sobre lo que no conocía a través de las palabras de don José. Ahora quiero ver con mis propios ojos esas realidades. Ojalá pueda. Bueno, y otra también de las realidades, lo mencionábamos, es Isla de Pascua, Rongo, este famoso también libro. Sí, La historia oculta de Isla de Pascua. ¿Cómo escribir, o mejor dicho, cómo contar más historias de las que se conocen sobre Isla de Pascua, esta isla tan mítica, tan cercana, tan quizás en el inconsciente colectivo chileno, pero tan distante territorialmente? sí. ¿Por qué llegué yo a eso, dices tú? Bueno, porque justamente primero estaba más cerca que Magallanes, relativamente más cerca que Magallanes, más o menos, yo creo que demora un poco más incluso, pero yo lo sentía geográficamente dependiente de Valparaíso, y era la etnia que había tenido una vinculación como un cordón umbilical entre la isla y Valparaíso. Y me pareció que faltaba justamente lo que yo hago, pero todo empezó con un viaje turístico. Fui y resultó inevitable en el hotel donde yo estaba preguntar, ¿hay alguna señora de edad por acá cerca? Sí, está tal persona, qué sé yo, para que ahora en este momento no me sale el nombre, para que la visite. Eh, Converse con ella, que yo creo que ella la puede recibir bien, etcétera. Crucé, estaba al frente, hasta al frente, pero por Dios, no me voy a acordar, de repente no se producen estos olvidos, estas nubarrones de memoria. Y bueno, fui a hablar con ella y en las primeras frases que me dijo me empezó a contar lo que seguramente le decía a otras personas que había, investigadores que habían ido a conversar con ella, que ella era hija de tal, y ese tal era hija de tal, y ese tal era hija de tal, y me nombró como 4 o 5 generaciones, pero al revés, partió desde la anterior hacia ella y dijo, y aquí está Ana Lola Tuki, ese es el nombre. Me acordé la frase porque ella me dijo, y yo dije, qué maravilla, ¿cuántos de nosotros podemos hacer una reconstrucción genealógica con esa rapidez, con esa claridad y con ese encanto, ¿no? Porque era encantador decir, aquí estoy yo, o sea, yo vengo de allá, de tal, de María Angata, ni más ni menos, una destacada profetisa. Y ahí entonces decidí, en ese momento, seguir indagando. Dije, no, aquí tengo que hacer algo. Usted seguiría conversando, me gustaría. Sí, pero usted sabe muy poco, me dijo. Porque lo que pasaba es que a mí me costaba entenderla, que es lo que me pasó también con los yaganes, al tener un castellano dificultoso, no es fácil entender a la primera, después ya no tenía ningún problema. Y así fue entonces como el siguiente paso, llegué a un hogar donde ellos se reúnen para tomar el té y almorzar, el Jare Coatiare,
y me senté al lado de una señora que tenía la cara redondita y pecosa, y nos pusimos a conversar inmediatamente, y me dice, digo, yo ando buscando a Alfonso Rapo, me dice, pero si es mi hijo. Ah, pero qué maravilla, ¿y cómo se llama usted? Y yo me llamo Reina Jawa, pero mi verdadero nombre, me dijo, debiera ser mi verdadero apellido McKinnon. McKinnon, le dije yo, ese es el apellido de mi abogado en Punta Arenas. Sí, es mi primo. Entonces ahí tenías todo el mestizaje y empieza a entrecruzarse la historia, y yo dije, ya esto es una señal. Esto es sentarme justo al lado de la señora, de la mamá, de Alfonso Ramos, que fue el gran héroe del año 64-65, para la rebelión que tuvieron contra el control del Estado chileno y de la Armada, etcétera, etcétera. Y así ya no me detuve, volví, hice los ejes de investigación que me parecieron interesantes, y ya comencé a viajar. Presenté un proyecto porque los pasajes son caros, la estada también, así que con un proyecto ya estuve 3 años entrevistando a Rapa Nui. Todos mis entrevistados de edad, ancianos, muy pocos de edad mediana, en esa investigación. De la siguiente eran más jóvenes, y se notaban muchos cambios de una generación a otra. Yo conocí esa generación de personas que fueron humilladas, y por eso que hay que leer ese libro para entender el punto de vista del Rapa Nui de hoy. El Rapa Nui de hoy día está bien plantado, el de ayer estuvo humillado, pisoteado, maltratado, mal alimentado, sin derechos. El año 75 recién tienen carnet de identidad y votar. Entonces, cuando uno dice eso, se da cuenta de que, bueno, pero ¿cómo pudo pasar esto? Pasó. Por esas razones que uno tiene que estar en estos temas, atreverse. Sé que es difícil elegir una opción, pero ¿cuál es lo que más le ha llenado? ¿Ser escritora, periodista que escribe libros, ser redactora, trabajar en televisión? ¿Qué es lo que más le ha llenado en el periodismo? Mira, no, yo no podría decirte que yo, la escritura del periodismo literario que he hecho, que he acentuado en los últimos años, una vez que dejé la universidad, ha sido muy intensa para mí, ha sido un camino claro, pero he estado tan diversificada en mi vida, he logrado hacer tanto dentro del periodismo, que te digo francamente, no me arrepiento de nada, así como dice la canción, no, no me arrepiento de nada, y he sido feliz con todo. Jamás me sentí haciendo obligadamente alguna función en mi vida profesional, aunque incluso no tuviera las mejores condiciones, aunque estuviera en una radio pobre, ¿ah? Cuando era pucho en la mañana, cuando yo entraba, hasta hedionda, pues, que no me escuchen mis colegas, por favor, pero es cierto, o sea, yo venía como la primera periodista universitaria, y las condiciones eran realmente deprimentes, ¿ah? Pero no me importó nada, me encantó ser reportera, me encantó subirme a un buque, ir a los faros, bajar por las redes en barco. Todo lo que he hecho me gusta. Mira, ser profesora y ahora escuchar a mis alumnos que me siguen diciendo, profe, yo no olvido lo que usted nos dio, profe. Mira, no simplemente por dignidad no voy a decir todas las cosas maravillosas que me han dicho en estos días. Estoy feliz de que usted haya sido mi profesora, usted me orientó en esto, hasta el día de hoy le agradezco tal cosa. Entonces, son etapas de la vida, pero lo que sí te puedo decir, Armando, es que mi hoy es mi hoy. Cuando la gente dice en mis tiempos, yo te digo, mi tiempo es hoy. Y todo el pasado es maravilloso, pero yo no vuelvo atrás con ninguno. Ninguna de las cosas que he hecho y que me hicieron tan feliz, yo volvería a hacerlas. Y en ese sentido, también me imagino, a propósito de los libros y toda esta escritura, usted lo decía, ha avanzado el país, pero no sé si le pasa que cada cierto tiempo también hay retroceso. Es decir, usted que le ha tocado vivir mucha experiencia, estudiar, trabajar en distintos puntos, ¿cómo ve el Chile de hoy? Ese Chile que a veces avanza, a veces retrocede y a veces se generan confusiones donde no se sabe muy bien hacia dónde va. Bueno, fíjate que te voy a evadir completamente esta pregunta y te voy a decir por qué. Yo fui entrevistadora política aquí en el Mercurio de Valparaíso, y por lo tanto la actualidad política la tenía así en la mano. No sé si hoy día la tengo tan en la mano, pero estoy, por supuesto, bien informada. Pero yo soy representante del presidente de la República ante una universidad. Y el día en que a mí me eligió, incluso en el gobierno anterior, también en el mismo cargo, de dos líneas completamente distintas, lo que te da una impresión seguramente de que no de lo transhumante que soy, pero de alguna manera como tengo una aceptación, hay una palabra para eso, se me está yendo en este momento. Eh,
Una de que transversalidad. transversalidad, soy reconocida transversalmente cuando tengo que hacer una función y así ha sido mi vida profesional. Entonces, si soy representante del presidente, yo me he omitido de toda la opinión política. Tú no vas a ver comentarios políticos en mis redes, ni en Instagram, ni en Twitter hablo de temas de medio ambiente y de cultura. Porque efectivamente, si tú fueras representante del presidente, hablarías de la situación política de hoy y lo mismo fue en el gobierno anterior. Así que paso de largo con tu pregunta. Pero sí me preocupa mucho la delincuencia. Me preocupa muchísimo la delincuencia. Es un tema que nos está superando, como ha superado a otros países en forma muy grave, y creo que si Chile no pone las herramientas y los recursos debidos, vamos a ser completamente superados, siguiendo los casos dramáticos de otros países que hoy día lloran el no poder vivir en paz. Nosotros ya estamos diciendo eso, que no podemos salir en paz a la calle. Ese tema también es un tema transversal y hay que resolverlo con generosidad. Los partidos políticos, los miembros del Parlamento, los del Ejecutivo, todo el mundo y las Fuerzas Armadas y todo el que tenga que intervenir debe contribuir porque el país es nuestro suelo, es nuestro espacio, es nuestra vida. Y hoy día, ¿qué es bueno, lo comentaba recientemente, pero ¿qué es lo que ocupa el tiempo, Patricia Stambuk? Bueno, ahora, mira, dejé pendiente de vuelta de vacaciones, he estado en una y otra cosa eh, muy enredada, podría decirse, y no he retomado lo que tengo que retomar en estos días, que es un trabajo sobre Gabriela Mistral. A mí no me gusta tomar temas así tan recurrentes, o sea, tú sabes que las dos grandes figuras, nuestras las dos grandes mayores figuras son Mistral y Neruda, y que cuando alguien escribe un cuento y pone a Neruda ya es como sandía calada, o sea, ya tiene mucho avanzado. Entonces a mí esto no me simpatizaba mucho hacer lo mío porque todos mis temas siempre han sido temas nuevos. En eso me siento pionera, me atrevo con un tema nuevo y es lo que yo busco en forma espontánea. Pero encontré a una persona que es de mucha edad y que la conoció a ella teniendo 20 años y yo dije, sea lo que yo haga, yo tengo que este testimonio ponerlo a salvo. Eran dos informantes, una de ellas, fíjate, ella falleció, entonces ese es el apuro que uno tiene que tener cuando estás rescatando cosas del pasado, de un pasado que ya tiene una perspectiva distinta. Si tú haces algo, un tema que está a 2 años plazo, a 5 años plazo, no es lo mismo que hacer un tema a 50, como se está viviendo ahora, ¿no es cierto? O 80 años de plazo en que ya la perspectiva ha cambiado, se ha sentado el juicio, la reflexión histórica, etcétera. En eso estoy y no, tengo muchas otras intenciones de trabajo. Sí. Tengo, voy a ver si acentúo la ficción, que he tenido ya un cierto paso por la ficción, porque el trabajo de periodismo testimonial, entrevistando, transcribiendo y articulando toda esa historia con múltiples voces, es de muy largo aliento, da mucho trabajo y yo no sé si tengo tanto tiempo. Bueno, espero tenerlo, ¿no? Sí, además para leer las publicaciones, porque uno siempre escucha. Pero a propósito de Mistral, no sé si le pasa claro, está la figura, la gran figura Mistral, pero no sé si es tan masiva su obra y su vida en sí en Chile. No sé si está esa masividad, por ejemplo, con Neruda, que es mucho más, hay Eh, mucho más detalle y cosas así. bueno, y piensa que Mistral guió en un momento a Neruda, y Mistral le prestó libros a Neruda mientras estaba en Claro, fue su Temuco. profesora. Mistral, claro, claro, está en un nivel y tiene un nivel altísimo, pero de ella se conoce solo una ínfima parte de la obra. Acá, si doy unos pasos para atrás, tengo las obras completas de Mistral, que sacó la Biblioteca Nacional, maravillosa, y me pidieron que participara en una de las presentaciones que se hizo de estos distintos tomos, cuando iban 3 o 4 tomos, y la verdad es que tuve que leerlos y había pero una cantidad enorme de obra que yo ni siquiera me imaginaba que existía. ¿Ah? Todo tipo de textos, no solo poesía, ensayos, crónica, etcétera, etcétera. Pero voy a ver si se puede dar una óptica distinta, que es la óptica íntima de Gabriela, cotidiana, sin aspiración de mostrarla intelectual, sino la persona de todos los días. ¿Ah?
la que era capaz de salir con un zapato de distinto color un día, la que pedía que le prestaran un baño en un hotel en Italia, en Rapallo, porque quería bañarse cómoda, ¿ah? La que era feliz caminando por la orilla del mar, aunque nunca se metía a la playa. Esa Gabriela tal vez sea un aporte que acerque más a nuestra Gabriela a mucha gente que todavía no se sumerge en su poesía y en todos sus valores intelectuales. Muy bien, pues Patricia Stambuk Mayorga, Premio Nacional de Periodismo 2023, periodista obviamente, pero también escritora. 1 millón de gracias, éxito, gracias por el tiempo y bueno, atentos también ahí a esperar estas publicaciones, sobre todo para seguir leyendo la obra de Patricia Stambuk. Gracias Patricia, un abrazo. Muchas gracias, Armando, y suerte en tu proyecto. Que te vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias.